un poco aquello en lo que estábamos en nuestra última sesión. Estamos viendo los argumentos de Kripke, o un argumento de Saul Kripke contra la identidad entre mente y cerebro. Y entonces, lo primero que tenemos que hacer para entender hacia dónde apunta el argumento es una distinción entre posibilidades epistémicas y posibilidades metafísicas, ¿no? Y una manera intuitiva de acercarse a esa distinción es la doble lectura que cabe hacer de estos dos enunciados que están ahí en la pizarra, ¿no? Cuando Sherlock Holmes le dice a Watson, el mayordomo tiene que ser el culpable, uno podría leer esa frase de una manera natural, y la manera natural de leer esa frase es que a la luz de toda la información disponible, a la luz de todas las evidencias que ha recolectado, el culpable más cierto, el culpable más seguro, el más altamente probable es el mayordomo. Es una lectura epistémica, es decir, tiene que ver con la posibilidad de una cierta conclusión en vistas de la información disponible. Sería extraño que esa fuera una afirmación metafísica. ¿Cómo se leería si fuese una afirmación metafísica? Sherlock Holmes le está diciendo a Watson que no hay ningún escenario en el cual alguien distinto del mayordomo pudo haber cometido el crimen. Como que el mayordomo no podría existir sin ser un asesino, como que el mayordomo estaba predestinado a cometer ese homicidio. No tiene que ser el culpable, no en el sentido de que una vez ponderada toda la información disponible, la conclusión más segura es que el mayordomo cometió un crimen, sino más bien que el mayordomo no podría ser quien es si no hubiese cometido el crimen. Como que la culpabilidad esencial al mayordomo, digamos, no es la conclusión más razonable que uno puede extraer. El segundo ejemplo es todavía más intuitivo en cuanto a la doble lectura, porque esa tiene una lectura muy claramente plausible y otra muy claramente implausible. La segunda frase podría estar viendo la semifinal en este preciso momento. Lo bueno de esta frase es que parece indexical, ¿no? Parece referirse a un momento particular, pero por esa cosa de la vida, la semana pasada se refería a un episodio y esta semana también, ¿no sé? Porque ahora, desgraciadamente, mientras tenemos esta clase, hay un partido imperdible, ¿no es cierto? Y desgraciadamente estamos acá, no estamos viendo ese partido. Y aquí hay dos lecturas también, una epistémica y una metafísica, porque la lectura epistémica sería como la cartesiana, alguien que piensa, que lee la frase de esta manera. Capaz que esté viendo el partido ahora, pero me engaño y creo estar en esta clase, ¿no? Es posible, podría estar viendo la semifinal en este momento, significaría, es posible que la esté viendo, pero puedo estar sistemáticamente engañado, tal como Descartes cree estar junto a la chimenea, pero admite la posibilidad de que quizás esté soñando. Y esa es una lectura epistémica de la frase 2, ¿no? Puede que sin saberlo yo esté ahora mismo frente a la tele, pero estoy alucinando que me encuentro en la sala de clase, ¿no? O sea, bueno, es una lectura epistémica. Pero la lectura más natural es la interpretación metafísica o contrafáctica, ¿no? O sea, pensar que las cosas podrían ser tan distintas, ¿no? Pensar que yo, en otro mundo alternativo, podría haber tomado hace una hora la decisión de irme para la casa y ahora podría estar viendo la semifinal, ¿no es cierto? O sea, eso no tiene nada que ver con la posibilidad de que ahora me esté engañando, sino con la posibilidad de haber escogido un curso de acción. Hay un mundo posible distinto al en el cual me encuentro ahora, y en ese mundo estoy viendo la semifinal de la Champions y no estoy escuchando esta clase. Bueno, así que este otro ejemplo muy bonito, ¿no? Podía haberme casado con F, ¿no? Imagínense que incluso hay, no sé, pues hay obras literarias en que esto va precedido de exclamaciones, ¿no? Ay, ¿no es cierto? Pensar que podría haberme casado con F. No, bueno, podría haberme casado con F significa, puede interpretarse como diciendo, pensar que podría estar casado con F, ¿no? Con mucha ignorancia. Y ahí también cabe una doble lectura epistémica, ¿no? En la lectura epistémica es posible que me haya casado con F y no lo sepa, ¿no? Quizá el genio maligno me está engañando ahora. Y en ese caso el curso de acción, esta no es una afirmación nostálgica, sino que es una afirmación fáctica, y yo tengo que dirigirme al registro civil porque a lo mejor efectivamente, sin que yo lo sepa, estoy casado con otra persona, ¿no? Bueno, de la que creo estar casado, o si soy soltero estoy casado sin más, ¿no? Con alguien. Pero la frase más notable, perdón, la lectura más natural de esa frase es la nostálgica, ¿no? Podría haberme casado con F. O sea, hay un mundo pasado alternativo a mi pasado, hay un pasado distinto del que de hecho es mi pasado, y en ese pasado yo adopté otra decisión de la que tomé, y ahora soy feliz, digamos, en ese mundo paralelo, en ese universo paralelo, ahora las cosas son, bueno, resultaron bien para mí. Porque todo esto nos lleva al ámbito de las proposiciones contrafácticas y de los mundos posibles, que es
que es las intuiciones, el conjunto de intuiciones a las que Saul Kripke apela para refutar la identidad mente-cerebro. ¿Qué son las proposiciones contrafácticas? Bueno, las proposiciones contrafácticas son aquellas que van en contra de los hechos tal como los conocemos, ¿no? Van en contra de los hechos y dibujan entonces escenarios alternos, ¿no? Por ejemplo, este tipo de proposición. Si Hitler no hubiese nacido, entonces, bueno, no hubiésemos tenido Segunda Guerra Mundial, el mundo sería súper distinto de como es ahora. Ahí hay otra, perdón, ¿no? Después me di cuenta, de verdad no lo hice con mala intención, que puse en una frase Hitler y en la otra puse Antonio acá. Eso no hay ningún mensaje subliminal, realmente más bien pensé, se me ocurrieron por separado y las pegué en el mismo PowerPoint, pero no es que esté, por ahí algunos se ofenden, no quiero pasar a llevar a la grande mayoría, ¿no? No, de verdad no hay ningún mensaje subliminal ahí. Entonces, si Hitler no hubiese nacido, bla, 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 mejor no hubiésemos tenido la Segunda Guerra Mundial. Otra proposición contrafáctica muy cercana, muy intuitiva: si José Antonio Caz hubiese resultado electo en 2021, la opción apruebo hubiese ganado en el plebiscito de salida. Hay muchos analistas políticos que creen eso, ¿no? Que el voto en Chile es fundamentalmente contestatario, más que ideológico, entonces siempre se vota contra el poder, quien quiera que esté en el poder. Entonces, si José Antonio Caz estuviese en el poder, la opción apruebo hubiese ganado en el plebiscito de salida, ¿no? Bueno, eso es lo que hacen las proposiciones contrafácticas. En general, dibujan escenarios alternativos, con mundos posibles, tienen que ver más bien con posibilidad epistémica. Siempre uno puede encontrarle la vuelta para darle una posibilidad metafísica. Siempre uno puede darle la vuelta para leer esas proposiciones en clave epistémica, pero yo creo que para todos es bastante intuitivo que cuando uno hace ese tipo de razonamiento contrafáctico respecto del pasado, en general uno está dibujando un universo de posibilidades alternativo al actual. Bueno, las proposiciones contrafácticas entonces describen, por ejemplo, la segunda de nuestras proposiciones contrafácticas, aquella que versa sobre el candidato Paz y su triunfo electoral del año 2021, ¿cierto? Diciembre del 2021. Bueno, ahí describimos un mundo posible, llamémosle W, un mundo posible distinto del actual, en un escenario alternativo, y en ese mundo hubo una elección a fines del 2021, José Antonio Caz ganó esa elección, y José Antonio Caz, en ese mundo alterno, es como las distopias, ¿no es cierto? Cuando se habla de las distopias, a lo mejor por usted no es una distopia, que Caz hubiera ganado la presidencia del 2021, ¿no? Pero utopía también puede ser una utopía, ¿no? Sería un paraíso a lo mejor con ustedes, pero distopia y utopía son escenarios alternativos, ¿no? Y lo que uno hace es describir un mundo alterno, y en este mundo, no en el nuestro, pero en ese mundo, Caz ganó la elección en el año 2022, y después uno modela cuáles fueron los eventos, los acontecimientos que se siguen de esa proposición contrafáctica. Cada vez que uno quiere perfilar un universo alternativo, uno agarra una proposición contrafáctica y perfila entonces ese universo y las consecuencias de esa proposición. Así que nuestro mundo alternativo va a ser ese, ¿no? Un mundo posible W, en el cual José Antonio Caz es presidente de Chile. En 2022, pero también ahora, sigue siendo, está en su periodo presidencial, ¿no? Bueno. Ahora, en estas proposiciones, entonces, hay dos expresiones que refieren a objetos. Tenemos la expresión José Antonio Caz y tenemos la expresión el presidente de Chile. Esas dos expresiones son expresiones que son de distinta naturaleza, hay tratamientos lógicos muy distintos de cada una de estas dos expresiones, pero hay un amplio abanico de casos en los cuales dos expresiones, un nombre propio y una descripción que apunta a un cargo, describen a la misma persona. Por ejemplo, en nuestro mundo actual, no en el mundo WF alternativo, en nuestro mundo actual, la expresión nominal Gabriel Boric y la descripción definida el presidente de Chile nombran al mismo individuo, ¿cierto? Recaen sobre la misma persona. ¿Okay? O sea, en el mundo actual, estas dos expresiones, en cambio, José Antonio Caz y presidente de Chile, nombran individuos diferentes. Pero en el mundo alternativo que estamos dibujando, pueden nombrar el mismo individuo. De hecho, nombran al mismo individuo. ¿Okay? Entonces, eso es bien interesante, porque tenemos una expresión que tiene el poder, por así decir, de rastrear un individuo en distintos escenarios, y otras expresiones que pueden nombrarlo en un caso, pero si uno cambia el escenario ya dejan de nombrarlo, ¿no? Es decir, si yo uso la expresión presidente de Chile,
esa expresión tiene la misma referencia, es coextensiva con el nombre Gabriel Boric. ¿Ok? Pero si yo modulo el escenario, Gabriel Boric sigue nombrando al mismo individuo en múltiples mundos, pero el presidente de Chile pasa a nombrar, no sé, pues a Michelle Bachelet, a Sebastián Piñera, a don Eduardo Ferrustable, por ejemplo, a Ricardo Lagos Escobar, etc. Así que estas dos expresiones nombran individuos distintos en el mundo actual, pero podemos elaborar un mundo alternativo en el cual designan el mismo individuo, y eso para gusto de cada uno de ustedes puede ser una distopia o puede ser un universo grato, digamos, ¿no? Fijémonos entonces en este mundo W. Pasan dos cosas. Tenemos el nombre propio José Antonio Cast, y uno se puede hacer la pregunta, bueno, ese nombre designa el mismo individuo en el universo alternativo que he perfilado y en nuestro mundo, o nombra en cada caso individuos diferentes, ¿no? Recuerden que nuestro mundo W es el mundo en el cual José Antonio Cast ganó la elección presidencial de fines de 2021, ¿no? Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿El nombre propio José Antonio Cast designa al mismo individuo en ese universo y ahora? ¿O el nombre José Antonio Cast designa a un individuo en el mundo alterno en el cual él gana la presidencial y designa a otro individuo completamente distinto en el mundo actual en el cual él perdió la presidencial y ahora está contento porque escogió al candidato Silva como primera mayoría, etc.? ¿Estamos hablando del mismo individuo José Antonio Cast o estamos hablando de personas diferentes? Estamos hablando de la misma persona, dice tú, ¿cierto? Sí, está diciendo. Yo creo que... ¿Tú crees que son personas distintas? José Antonio Cast y ¿quién? El presidente. Perfecto, perfecto. Sí, ahí estamos totalmente de acuerdo. O sea, el presidente José Antonio Cast es una expresión y José Antonio Cast es otra expresión y no designan lo mismo porque uno de ellos es presidente y el otro no. Pero en cambio, si nos concentramos en la expresión, nada más que la expresión nominal José Antonio Cast, estoy apuntando hacia el mismo blanco con ese nombre propio en nuestro mundo y en un mundo alternativo cualquiera. Por ejemplo, yo digo, imaginemos que José Antonio Cast nació en la Francia revolucionaria y fue un jacobino. ¿Estoy nombrando a José Antonio Cast o estoy nombrando a otro individuo? Por ejemplo, a Gustavo Monge. Disculpa, ¿tú tienes...? Sí, claro. En parte de esta misma pregunta que se refiere a José Antonio Cast como la persona, solamente la persona, o como también el entorno que puede verse afectado por el cambio de la persona en la realidad para él. No, nada más que al individuo José Antonio Cast. Claro. Y aquí la intuición es la siguiente, que podríamos decir que hay ciertas expresiones que nombran a un individuo bajo ciertas condiciones, pero pueden cambiar su referente bajo otras condiciones. Por ejemplo, uno dice, no sé, el rey de Francia, y ahí puede estar San Luis en el siglo XIII, digamos, pero Luis XVI en el siglo XVIII, ¿cierto? Aquí en el siglo XVIII, el último monarca. Y entonces tenemos dos individuos distintos que en escenarios alternativos son nombrados por la misma expresión, el rey de Francia. De manera que, por así decir, la expresión el rey de Francia no nombra un individuo, sino en realidad nombra un cargo que puede ser ejercido por varios individuos. ¿Okay? Entonces, por así decir, coincide temporalmente por un ratito con un nombre propio, pero cuando ese nombre propio, cuando el individuo que ese nombre propio designa muere, por ejemplo, no es que se muere con él la expresión el rey de Francia, sino que el cargo queda disponible y otro nombre propio pasa a ocupar ese lugar. Entonces, la idea es que efectivamente el nombre José Antonio Cast designa al mismo individuo, tiene el poder, por así decir, de rastrear al mismo individuo en múltiples escenarios alternativos. José Antonio Cast es una expresión, es como una etiqueta que uno le pone en la frente, digamos, a un individuo humano, entre muchos otros, ¿no? Y se le adhiere a ese individuo y como que lo persigue como un GPS, digamos, que permite rastrear a ese individuo en distintos escenarios alternativos. Entonces yo les puedo decir a ustedes, imaginemos que José Antonio Cast es un cortesano del Luis XVI, ¿no? Y se comporta de otra manera y tiene otros modales. O imaginemos que José Antonio Cast es un refrigerador, a lo mejor ya no puedo imaginar eso, ¿no es cierto? Es absurdo. Hay ciertas condiciones mínimas que debe reunir un individuo para que uno le ponga el nombre José Antonio Cast, digamos, y pueda conservar su referencia. Pero a lo mejor yo puedo decir, ya, imaginemos que José Antonio Cast es un tribuno romano, ¿no?
¿Cómo se comportaría José Antonio Caz escuchando a Cicerón? ¿Sería más patriota que Cicerón? A lo mejor sería un antipatriota, a lo mejor en la Roma antigua, ¿no? A lo mejor los estándares han cambiado. Pero uno puede, por así decir, usar, hay por así decir, expresiones que se adhieren a un individuo y no lo sueltan, y nos permiten modelar distintos escenarios en los cuales el individuo es protagonista. ¿Okay? Y José Antonio Caz designa al mismo individuo en el escenario alternativo al que yo me refería al principio, o sea, cuando ganó la elección presidencial del 2021, y designa al mismo individuo también en nuestro mundo. Designa a la persona que perdió esa elección y que ahora está contento porque eligió muchos convencionales contribuyentes, aunque creo que ya no sean así, consejeros constitucionales. Me corrigen acá los periodistas. Bueno, entonces, lo que hacemos con hay ciertas expresiones que aparecen en las proposiciones contrafácticas que nos permiten, por así decir, referirnos a esa persona, y en el ejemplo que dimos, nos preguntamos qué hubiese ocurrido en el caso de que esa misma persona y no otra ganara la elección. O sea, no es que, por así decir, la entidad designada por la expresión José Antonio Caz cambie cuando yo me pregunto qué hubiera pasado si Caz ganaba la elección del 2021, ¿no? O sea, para que esa suposición tenga sentido, el nombre José Antonio Caz no puede cambiar de referencia, digamos, ¿no? Si José Antonio Caz pasa a nombrar, no sé, pues ¿cómo se llama? A Camila Vallejo, a otra, si este nombre sirve de etiqueta para otra persona, la suposición contrafáctica que estoy haciendo, que hubiera pasado en Chile, si Caz gana la elección, pierde sentido. O sea, condición de que esa contrafáctico nos diga algo, digamos, es que uno imagine que ese nombre permanece constante. A lo mejor todas las otras circunstancias cambiaron, de hecho cambió el resultado de la elección, pero el nombre propio, José Antonio Caz, sigue designando al mismo individuo que designa la primera parte. Está un poquito la cuesta. Eso, ya entonces, como vamos a ver, se le llama un designador rígido. Los nombres propios son designadores rígidos que nos permiten dar con son como esos perros que se agarran y no te sueltan más, digamos, no te puedo sacudirse. Bueno, como que se adhiere a un individuo y es imposible sacárselo de encima. O sea, mientras se muera, va a ser más interesante. Sí, disculpa. En todos los mundos posibles, en todos los escenarios alternativos en los que yo nombro a José Antonio Caz, estoy nombrando a esa persona. Me estoy preguntando qué hubiera pasado si esa persona, y no otra distinta, hubiera ganado la elección del 2021. Más o menos es como la idea de los nombres propios. Disculpa, Gustavo. Eso tiene importancia para este, pero aquí punto, no tener el nombre, pero sí la descripción de este puede cambiar, porque yo sé que un mundo puede ser presidente, puede ser del Partido Comunista, puede ser años, puede ser también vendida muchas cosas. Claro, claro. Sí, es muy bueno, esa pregunta es súper pertinente, porque y es una pregunta que el propio Kripke no clarifica del todo, que son, ¿cuáles son los umbrales, por así decir, al interior de los cuales una expresión puede continuar designando al mismo individuo, ¿no? Y a partir de qué modificación esa expresión ya pierde su significado, pasa a designar al individuo. Por ejemplo, si estamos diciendo que uno podría pensar ya, José Antonio Caz puede ser un dirigente comunista en la Rusia soviética, ¿cierto? Uno puede imaginar a José Antonio Caz en el año 22 dialogando con Lenin y Trotsky, digamos, y construyendo la industrialización, el primer plan quinquenal, ¿cierto?, de la Unión Soviética. Claro, uno dice, bueno, pero ese individuo seguía todavía José Antonio Caz. Mi impresión personal es que una persona conserva su identidad cuando cambia de ideología, entonces yo todavía me lo puedo imaginar en ese escenario soviético, a José Antonio Caz. Pero a lo mejor ustedes dirán, ya, pero ahí realmente no es José Antonio Caz, estamos hablando de otra persona, estamos poniendo a otro individuo en el lugar de José Antonio Caz y conservando la ilusión de que estamos nombrando lo mismo, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay ciertos rangos tolerables que es claro que un nombre continúa aplicando. Yo creo que una persona puede cambiar de ideología y continuar siendo la misma. Es difícil que, claro, porque tú pongámosle que José Antonio Caz se convierte en una, como en esos cuantos de hadas, se convierte en un sapo, y ahí es más dudoso porque uno dice, todas las propiedades de José Antonio, ¿qué queda de José Antonio Caz? Cuando uno dice, no sé, pues llegó un genio en una lámpara, lo tocó con una varita mágica y lo transformó en un sapo. Entonces, sigue siendo él, y ahí esas son cuestiones delicadas, ¿no? Y efectivamente, no sabemos cuáles son las propiedades críticas sin las cuales José Antonio Caz deja de ser de José Antonio Caz. ¿Cuáles son aquellas propiedades sin las cuales José Antonio Caz no puede continuar siendo quien es? Uno puede identificar varias, uno puede tener distintos candidatos, pero sí, porque es una súper buena pregunta la que hace respecto de cuáles son las propiedades críticas sin las cuales José Antonio Caz ya no lo es, digamos, ¿no? Y ese nombre en realidad ya no lo designa, ¿no?
El punto es que donde quiera que el nombre propio, esa es la apuesta un poco, donde quiera que el nombre José Antonio Cast tiene aplicación, ese nombre se aplica al mismo individuo y permite modelar las cosas que le pasan a ese individuo en distintos escenarios alternativos. ¿Okay? Y esos escenarios, a esos escenarios se les llaman mundos posibles. ¿Mm? En cambio, el contraste es nítido entre el nombre propio José Antonio Cast y la expresión o la descripción del presidente de Chile, ¿no? Desde 2022, o sea, podríamos también poner ahí el presidente de Chile en ejercicio, ¿cierto? La descripción del presidente de Chile en ejercicio designa al mismo individuo en nuestro mundo alterno, en el cual José Antonio Cast ganó la elección, y en nuestro mundo actual, en el cual don Gabriel Boric ganó la elección, o esa descripción nombra en cada caso con individuos diferentes. Bueno, si leen la última línea ahí del texto, queda clara la respuesta, ¿cierto? En el mundo actual, la expresión del presidente de Chile designa a Gabriel Boric, pero en nuestro universo alternativo, la descripción del presidente de Chile en ejercicio designa a don José Antonio Cast, ¿cierto? Ahí el icono más lógico era una bandera chilena, no se me ocurrió buscarla. Disculpas por esa omisión. Yo debería haber venido, ¿no es cierto? Una banderita. ¿Ok? Entonces, esa es un poquito la alternativa entre... ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un mundo alternativo en el cual hay nombres propios, ya hay descripciones, y los nombres propios se aferran al individuo y no lo sueltan, mientras que descripciones de cargos y de roles y de funciones son mucho más flexibles, no pueden cambiar. En ese sentido, la expresión el presidente de Chile, en ejercicio, se parece un poco a la expresión, a las expresiones indexicales, como la expresión hoy. ¿Cierto? La expresión hoy nombra un lapso de 24 horas, pero al día siguiente lo nombrado es otro lapso de 24 horas. ¿Cierto? Entonces la palabra hoy nombra cosas distintas según el momento en que uno enuncia esa palabra. Lo que uno está nombrando con la palabra cambia, ¿no? En ese sentido, presidente de Chile es como hoy o ayer, ¿cierto? Mientras que José Antonio Cast es como ese lunes o ese miércoles, ¿no? Nombra precisamente este lapso de 24 horas. Ok, entonces, aquí tenemos esta disyunción, ¿no? Por una parte, la expresión José Antonio Cast se aferra al mismo individuo y no lo suelta, ¿no? Y esa es un poco la función que tienen los nombres propios en los escenarios contrafácticos, ¿no? Nos permiten rastrear individuos a través de distintos escenarios posibles. En este tipo de filosofía se habla mucho de mundos posibles, pero un mundo posible en realidad es un escenario alternativo. Por ejemplo, hay un mundo posible en el cual José Antonio Cast ganó la elección de 2001 y es el actual presidente de Chile. Ese es un mundo que no queda muy lejos del actual, digamos, ¿no? Pero es un escenario distinto del actual. Y cada escenario distinto del actual hay enormidades de mundos posibles, algunos que están muy lejos, algunos que están muy cerca. Por ejemplo, hay un mundo posible en el cual todos estamos en esta sala, pero Víctor no está, ¿no? Eso es una diferencia mínima. O hay un mundo posible en el cual ustedes se quedaron en la casa viendo el City contra el Madrid, ¿cierto? Y no están acá. Y así hay varios mundos posibles alternativos. Hay un mundo posible en el cual, no sé, John Lennon está vivo, por ejemplo, ¿no? Pero vivo, ¿no? Y así, hay varios mundos alternativos. Y si uno pone muchas variables, ya, por ejemplo, hay un mundo posible en el cual Víctor no está en la sala, John Lennon está vivo, Cast es presidente de Chile, y ese mundo está un poquito más lejos porque ya hay varios componentes, quiero decir, hay varios componentes de ese mundo que son distintos de los estados de cosas que componen el mundo actual. Entonces, la apuesta acá es que José Antonio Cast es, como vamos a ver, lo que se llama un designador rígido, que son expresiones que se mueven, digamos, por la cosa que designan y no cambian de objeto. Cualquiera sea la circunstancia. Entonces, cualquiera sea el escenario alternativo que uno elabore, el nombre, por eso está entre comillas, ¿no es cierto? El nombre José Antonio Cast hace referencia al mismo individuo que en nuestro mundo actual. El referente de ese nombre no cambia cuando uno cambia el escenario, que es lo que acabamos de hacer, mover el piso, ¿no es cierto? Cambiar el resultado de la elección del 2021, y en ese escenario alternativo, Cast nombra a la misma persona que Boric. Boric nombra a la misma persona que en nuestro mundo, Cast nombra a la misma persona que en nuestro mundo, ¿no? Y lo que hace Rosar Jerga futbolística, ¿no es cierto?, es que la expresión nominal José Antonio Cast como que marca el mismo individuo, no es marcación zonal, sino personal, digamos, ¿no es cierto? Está siguiéndolo como un perro en múltiples situaciones alternativas, ¿no? Se aplica al mismo individuo como una etiqueta en múltiples situaciones alternativas.
Y a eso se llama un designador rígido. ¿Okay? Mientras que la expresión presidente de Chile no es un designador rígido, sino que es un designador flexible que puede convenir a un individuo distinto de aquel al cual se aplica en nuestro mundo actual. ¿No? Distintas personas pueden cumplir ese rol en distintos mundos o escenarios alternativos. Perdón, sí, por favor. No, súper bien. Te agradezco, todo lo contrario. Esto me podría aplicar principalmente al escenario, en el sentido de que muchas veces pasa que hay un personaje que se repite reiteradamente en distintas historias, pero con características distintas, pero tienen el mismo nombre. Por ejemplo, no sé, la Celestina, Don Juan, que es el mismo, como la misma persona, pero viviendo distintas realidades y al final tienen una personalidad diferente. Pucha, qué buen ejemplo, fantástico, fantástico, porque tienes razón, ahí está el Don Juan claro, Don Juan Tenorio, está el burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, ¿no es cierto? Está el Don Juan ¿cómo se llama el otro clásico? El de Lorenzo da Ponte para el libreto de la boda, no, ¿cómo se llama? El Don Juan del Don Giovanni de Mozart. Está el Don Juan sobre el que reflexiona Kierkegaard. Hay como 70 Don Juanes metidos en distintos enredos amorosos, digamos. Con muertes alternativas, hay Don Juanes que se redimen, hay Don Juanes que se condenan, ¿no es cierto? El de Mozart se condena. Así que, claro, tienes mucha razón. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Estamos hablando del mismo individuo. Estamos modelando circunstancias distintas cuyo punto común es la misma persona. Es como cuando nosotros imaginamos vidas alternativas y acontecimientos alternativos que nos podrían haber pasado en otras circunstancias, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no hubiese sido este que soy? Pero, digamos, yo mismo me sitúo en un universo alternativo, no sé, y ahí puedo tensar los límites de mi imaginación. Es muy bonito eso de las sagas literarias, donde tú tienes efectivamente el mismo personaje. Yo creo que la mayor parte de los críticos literarios coincidirían en que no se trata, por así decir, de meros homónimos, ¿cierto? Que son objetos que comparten una designación, pero que son completamente distintos entre sí. Podríamos decir que los distintos Don Juan que protagonizan esta historia no se vinculan entre sí como José Antonio Jiménez y José Antonio Caz, digamos, ¿no? Que son dos nombres, dos etiquetas, José Antonio, para individuos completamente distintos que protagonizan historias diferentes, sino que en realidad las personas son designaciones alternativas del mismo individuo. Probablemente lo que hay ahí son maneras de reflexionar, de imaginar escenarios alternativos, pero el nombre de Don Juan funciona como un designador rígido, porque lo que tienen en común esas historias es su protagonista. Yo creo que el mismo protagonista sea fantástico tu ejemplo, con toda la razón. Es como para subirlo al PowerPoint, lo voy a meter en la lámina, digamos, que después subo a Canvas. Sí, tú, disculpa, por favor. Laura me decías, ¿no? No, fue una costarricense. Era improbable. Ese nombre era improbable en tu generación. Claro. Valentina. Sí. Estaba pensando que esto en ojos de Marvel sería como un universo para el como el meme de Spider-Man. Como un universo. Como bueno, no sabe lo que estoy hablando. Sí. Como... No, sí, tengo niños chicos, entonces más o menos casi. O sea, me tocó ese universo. Entonces, como la misma persona que remite la misma idea, pero en distintos multiversos tiene como finales distintos, como acontecimientos que no son los mismos. Es buenísimo eso, exactamente. Es como la hipótesis del multiverso, porque, claro, se supone que ahí lo que le da como coherencia a esos mundos alternativos es que son escenarios cuyos protagonistas no cambian. O sea, si no serían historias distintas, pero son escenarios alternativos con los mismos personajes, más o menos, ¿cierto? Puede que en uno Spider-Man tenga 60 años, en otro es un niño, no sé. Pero se supone que la palabra, no sé, Peter Parker nombra al mismo individuo, no sé. En esos escenarios contrafácticos, para los multiversos son escenarios contrafácticos, efectivamente, está súper bueno lo que tú dices, porque cuando hablamos de escenarios contrafácticos, de escenarios contrafácticos o de mundos posibles, hablamos en el fondo de universos alternativos, ¿no? Y un multiverso es una colección de mundos posibles. En el fondo, no sería raro que la noción de multiverso fuese un desarrollo, una aplicación de estas cosas filosóficas que se empezaron a discutir en los años 70, ¿no? Del siglo XX. Bueno, hay una película que esta sí que es muy antigua, y ustedes no tienen por qué conocerla, pero que tiene este nombre tan raro, ¿no? Being Normal, ¿no? Y es muy curioso porque ese título trata el nombre propio de John Malkovich como si fuese un rol, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, ¿qué se siente ser presidente de la República? ¿No es cierto? Y tiene sentido la expresión
ser presidente de la República, ¿no? Y uno le puede preguntar a quien después, bueno, ¿qué se siente? ¿Cómo es ser presidente de la República? Pero raro que uno le pregunte, no sé, a Valentina, no, Valentina, ¿qué se siente ser Valentina? ¿No es cierto? Porque Valentina no es un rol, puede tener sentido, ¿eh? Pero cuando hacemos eso estamos tratando un nombre propio como si fuera un rol que distintas personas pueden ocupar. ¿No? Así yo puedo decir, bueno, ¿qué se siente ser Valentina? En el supuesto de que cada uno de nosotros podría estar en ese lugar y hacer las veces de Valentina y saber cómo es ser Valentina desde adentro, ¿cierto? Bueno, lo que hace ese título, ser John Malkovich, que es una extraña película en la cual un personaje se introduce en la cabeza de un actor que en esa época era célebre. La idea es esa, ¿no? Tratar un nombre propio como si fuese un rol que otros individuos pueden cumplir. O uno puede pensar como que el nombre propio es un rol que solo uno mismo puede cumplir de alguna manera, ¿no? Pero es como un caso límite. ¿Ok? Bueno, entonces, veamos ahora el valor que tienen los nombres propios en el razonamiento contrafáctico, aunque esto es algo que ya hemos dicho, lo hemos ido anunciando de a poco, porque en el fondo los nombres, esta comparación que hice con el GPS, ¿cierto? Lo que hacen los nombres es identificar y rastrear al mismo individuo, los nombres propios como José Antonio Caz, pero también otras expresiones deícticas, ¿no es cierto? Como este, aquel, ¿no? Lo que hacen es identificar a un individuo, rastrearlo a través de distintos escenarios contrafácticos, y eso cualquiera de las transformaciones que sufra, por eso lo que decía Valentina, ¿no? Un Spider-Man pequeño, un Spider-Man senil, un Spider-Man adolescente, son todos Spider-Man, digamos, son todos variantes de Peter Parker. Entonces, cumple como, es como un geolocalizador, ¿cierto? Pero lo localizado no se mueve por distintas regiones del mismo mundo, sino que transita de mundo a mundo, conservando su identidad, ¿cierto? Eso sería un nombre propio, ¿no? Y lo que hace un nombre propio, entonces, es identificar el mismo objeto en distintos mundos posibles, ¿no? Eso hace un mundo propio. Identifica al mismo individuo en distintos mundos posibles. Por ejemplo, 9 es un nombre propio, porque en cualquier mundo posible, lo designado por ese nombre es la misma entidad numérica, como vamos a ver. Pero el número de los planetas en el sistema solar, que es el ejemplo alternativo que da Kripke, se dan cuenta que en nuestro mundo nosotros podemos llamar el número 9 mediante esta descripción alternativa, ¿no? Podemos podríamos tener un sistema numérico en el cual designáramos que el número 1 fuera el nombre de satélite que tiene la Tierra, por ejemplo. Entonces designáramos al número 1 como el número de satélites terrestres, ¿no? El número 2 como, y así, hasta llegar al número 9, que es el número de planetas que tiene el sistema solar. Esas son descripciones que identifican en nuestro mundo al mismo individuo nombrado por la expresión 9. Pero naturalmente que hay propiedades que el número 9 no puede dejar de tener, pero que el número de planetas en el sistema solar sí puede dejar de tener, ¿no? Por ejemplo, no sé, el número 9 es impar, mientras que el número de planetas en el sistema solar pudo ser par, digamos, ¿no? Aún no es fácil imaginar un escenario alternativo de cosas en que por razones físicas hubo 8 planetas o hubo 10 planetas, y en ese mundo alternativo uno no se puede referir al número 9 mediante la descripción, el número de planetas en el sistema solar. Entonces, lo que ocurre allí es todo algo similar a lo que ocurre con José Antonio Caz y presidente de Chile, o para hacerlo más claro, con Gabriel Boric, presidente de Chile. Ahora, esas dos expresiones designan al mismo individuo, pero dentro de un par de años, Gabriel Boric continuará designando al mismo individuo que designa hoy, y la expresión presidente de Chile designará a un individuo diferente. Entonces, las descripciones lo que hacen es identificar roles generales desempeñados por individuos distintos en diferentes situaciones o mundos posibles. Mientras los nombres identifican y rastrean a un mismo individuo a través de múltiples mundos posibles, las descripciones identifican roles generales desempeñados por individuos distintos en situaciones distintas. Nombran objetos distintos en distintos mundos posibles. La definición que da Kripke de designador rígido en Naming and Necessity, unas lecciones que él dio en el año 70, que son muy célebres, dice: llamemos a algo un designador rígido si en todo escenario posible, sin todo escenario imaginable, digamos, sin todo escenario concebible, designa el mismo objeto. Es una expresión, algo es un designador rígido si en cualquier escenario, en cualquier mundo posible, nombra
a uno y el mismo objeto. Si su significado no varía cuando uno hace variar el escenario, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, típico ejemplo, el alumno más alto de esta sala, ¿no? Yo ocupo esa expresión y eso es coextensivo con un nombre propio, con el que mida más metros, ¿no? Más centímetros. Pero si yo me cambio de sala, esa misma expresión, o si alguien ingresa que lo sobrepasa en altura, la expresión ya no coincide, la expresión descriptiva, el alumno más alto de esta sala, no coincide con el nombre propio con el que originalmente coincidió. Así que esa es una distinción interesante. La distinción entre nombres propios y descripciones definidas. Bueno, ahora vamos a... Recordemos que lo que les gusta a los teóricos australianos de la identidad mente-cerebro es identificar eventos y estados mentales con eventos y estados cerebrales. ¿De acuerdo? Por eso estamos haciendo todo este rodeo por la filosofía del lenguaje, porque nos va a conducir a afirmaciones de identidad como esta, ¿no? Hay afirmaciones, estas son, tal como, ¿se acuerdan? El dolor es actividad o descarga neuronal en la fibra C de la corteza cerebral, ¿no? Es un enunciado de identidad. Se supone que un enunciado es un tipo de identidad que se descubre a posteriori. Los neurofisiólogos descubren que nuestros estados mentales son estados cerebrales, ¿no? Y descubren precisamente a qué tipo de estado mental se realiza en qué tipo de estado cerebral. Entonces son enunciados de identidad como estos. Y aquí hay dos tipos de enunciados de identidad. Hay enunciados de identidad que establecen la identidad o igualdad entre términos singulares, y hay otros que establecen identidad o igualdad entre términos generales, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de términos singulares, ¿no? Por ejemplo, Benjamin Franklin es el inventor de los lentes bifocales, ¿no? Efectivamente, Benjamin Franklin inventó un montón de cosas. En fin, inventó muchas cosas. Por ejemplo, la mecedora o un tipo de estufa que tiene, en fin, tiene manera de optimizar el calor para que no se vaya por el ducto hacia el aire, cosas de ese tipo. Inventó un montón de artefactos Benjamin Franklin. Y uno de los artefactos que inventó son los lentes bifocales. Entonces, Benjamin Franklin es el inventor de los lentes bifocales. Anton Bruckner es el autor de la Sinfonía Romántica. Ahí tenemos una expresión a cada lado. Pero es interesante notar que la expresión que está a la izquierda es un designador rígido como José Antonio Cast, en nuestro ejemplo anterior, o como Gabriel Boric. Pero la expresión que aparece a la derecha de la cópula, el signo de identidad, es una descripción definida, ¿no? El autor por ejemplo, el autor del Quijote de la Mancha, el autor de la Sinfonía Romántica, el inventor de los lentes bifocales, son descripciones definidas porque uno puede fácilmente imaginar un mundo en el cual Miguel de Cervantes murió antes de escribir el Quijote, por ejemplo, o un mundo en el cual Pierre Menard escribió el Quijote, ¿no es cierto?, algún autor alternativo. ¿Okay? Entonces, por así decir, uno considera que la expresión Benjamin Franklin nombraría al mismo individuo que ese individuo nunca hubiese inventado los lentes bifocales. Hay identidad, si ustedes quieren, hay equivalencia entre esas dos expresiones en nuestro mundo, pero no es que esas dos expresiones sean coextensivas en todos los mundos posibles. ¿Cierto? Uno fácilmente puede diseñar escenarios alternativos en los cuales la palabra Benjamin Franklin nombra a la persona que sabemos. Podríamos pensar en Beethoven, ¿no es cierto? Beethoven podría designar el mismo individuo si no hubiese compuesto nada, ¿cierto? A lo mejor sería el individuo más irrelevante de la historia universal y por eso se habría hecho célebre, ¿no es cierto? Este es un individuo que nunca hizo nada, nunca compuso una sola obra. Ludwig van Beethoven, a lo mejor sería célebre por eso y no por su corpus de música, ¿no es cierto? Por su obra musical. ¿Qué pasaría ahí? Beethoven sería Beethoven si no hubiese compuesto nada, ¿cierto? Yo creo que, claro, su identidad no depende de su obra, ¿no? Nosotros lo reconocemos por la obra que compuso, pero pudo ser un personaje irrelevante. Si hubiese decidido dedicarse a otra cosa, no sé, a perder el tiempo, o a jugar ruleta rusa, o se hubiese enrolado en las filas napoleónicas, por ejemplo, en vez de escribir la Sinfonía Heroica, hubiese sido, podría haber elegido ser un soldado, y aún así sería Beethoven, ¿cierto? O por ejemplo, cada uno de ustedes, si ustedes no estuvieran estudiando filosofía, bueno, eso no los haría ser alguien distinto de la persona que ahora son, ¿no? Valentina. Con respecto a esto de la identidad,
poco estaba en otro ramo de lección, de autoliderazgo, y estábamos en este tema como de propósito, como de la identidad de la persona, y que la profesora le hizo una pregunta a una alumna sobre como quién sería ella si estuviera estudiando lo que estudiamos. Bueno, la misma pregunta. Y ella decía, no, es que, o sea, si es que yo me he hecho la carrera, por ejemplo, como que no sé qué haría. Como no sé qué haría si estuviera la carrera. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa si te hagas lo que me fue mal? No, pero ¿qué pasa? Y como que no salía de ahí. No puede, Entonces, claro, claro. como que no vio un universo para ello, o como otra posibilidad donde ella no estuviera en esa condición. Exacto. Yo pensaba en esto, como la idea de que al final la identidad pues está muy arraigada como en lo que haces y no en lo que eres. Claro, exactamente. Eso es excelente reflexión, claro. Claro, efectivamente. O sea, uno intuye, tú acabas de hacer una distinción entre lo que uno hace y lo que uno es, ¿cierto? Y a esa distinción, en el fondo, esa distinción que acabas de hacer entre lo que uno hace y lo que uno es, pues ya hace la idea de que uno no es lo que hace, sino que efectivamente uno podría prescindir de todas las obras que nos permiten identificar a Beethoven, pero el nombre propio de Beethoven todavía se aplicaría sin libro. Libremente podría haber escogido no componer nada, ¿cierto? Y uno intuye, por así decir, que la aplicación a ese individuo del nombre Ludwig van Beethoven no depende del corpus sinfónico que uno asocia con ese nombre. Entonces, en realidad el nombre como que va directo al individuo y no es que, por así decir, haya un criterio de este tipo, ¿no? Cualquiera que haya compuesto la siguiente obra merecerá el nombre Ludwig van Beethoven, sino que en realidad el nombre se adhiere a la cosa en todos los escenarios contrafácticos, también en aquellos escenarios en los cuales Beethoven no hizo nada. Y tu compañera del taller de liderazgo te seguiría llamando como se llama, aunque ella no imagine su vida no egresando de la carrera que está estudiando, digamos. Claro, seguramente ella concibe su propia identidad como amarrada con lo que está haciendo, pero en rigor el nombre propio que uno le aplica no designa lo que ella hace, sino que designa lo que ella es, o a ese mismo individuo en distintos escenarios contrafácticos, incluso en esos escenarios contrafácticos que ya no se quiere representar. Bueno, aquí tenemos entonces qué ocurre con estos enunciados, estas equivalencias, que no me atrevo a llamarles identidades justamente, por razones que vamos a ver pronto. Que cuando uno establece estas equivalencias acá, uno tiene expresiones que son correferenciales en nuestro mundo, ¿cierto? O sea, ya estas dos personas fallecieron. Entonces, el autor de la Sinfonía Romántica es una manera alternativa de referirse al compromiso, ¿no? Por ejemplo, los periodistas usan mucho esto. Por ejemplo, no me acuerdo, el zurdo de Vitacura, era la expresión que usaban infaliblemente los periodistas. Identificar al mismo objeto. Claro, tenemos entonces dos. Entonces hay dos expresiones que identifican, dos expresiones singulares que identifican al mismo objeto. Benjamin Franklin por una parte, el inventor de los lentes bifocales por el otro, pero cada una de estas expresiones tiene distinto valor, porque una de ellas es un designador rígido que se aferra rígida, cuyo protagonista puede variar conforme al desplazamiento del mundo en el cual nos emplea esa expresión. Uno puede ir desplazando, variando, modulando los mundos y en función de los respectivos escenarios, el contenido de la expresión, el inventor de los lentes bifocales puede ir variando. Hay un ejemplo ahí que pone Kripke que es muy interesante, que dice él, por ejemplo, uno conoce a Kurt Gödel como el matemático que demostró la incompletitud de la aritmética. Imaginemos un caso en el cual no fue Kurt Gödel quien descubrió el teorema de incompletitud, sino en realidad un matemático alternativo
al cual él hizo eliminar y le plagió el teorema, digamos, ¿no? Es evidente que, aunque en nuestro mundo la expresión, esas dos expresiones que se refieren al mismo individuo, ¿no? El nombre propio Kurt Gödel y el descubridor de la incompletitud de la aritmética, ¿no es cierto?, que designan al mismo individuo, es claro que el significado de la expresión Kurt Gödel no coincide, en rigor no es, designa al nombre, perdón, designa al individuo Kurt Gödel con independencia de que se haya descubierto o no el axioma de incompletitud. De la misma manera, la expresión Benjamin Franklin designa al mismo individuo, sea o no sea que haya inventado las distintas cosas que inventó. Bueno, y ahí tenemos entonces la definición de rigidez por parte de Kripke en Naming and Necessity. Disculpen que no lo traduje, pero es fácil de ir traduciendo a capela. Dice, una de las tesis intuitivas que mantendré en estas conferencias es que los nombres propios ordinarios, como los nombres que llevamos cada uno de nosotros y por los que somos conocidos aquí en Uantes, los nombres propios ordinarios son designadores rígidos. Ciertamente, parecen satisfacer el test intuitivo que mencioné más arriba, continúa Kripke. 2 puntos. Aunque alguien distinto que el presidente de Estados Unidos en 1970 podría haber sido el presidente norteamericano en 1970, ¿no? Ahí tenemos una descripción definida, ¿no? El presidente norteamericano en 1970. Bueno, alguien distinto podría haber ocupado esa posición. De hecho, creo que John McGovern estuvo muy cerca en esa elección de derrotar a Richard Nixon, pero perdió. Y entonces, alguien distinto podría haber sido lo denotado por esa descripción definida. Denota en el mundo actual a Richard Nixon y en un universo alternativo denota a John McGovern, ¿no? Pero entonces, aunque alguien distinto que el presidente norteamericano en 1970 podría haber sido el presidente norteamericano en 1970, nadie más que Nixon podría haber sido Nixon. Claro, Nixon no es, podríamos decir, un modo de ser universal, predicable de muchos individuos, no es una función que distintos individuos puedan cumplir, no es una tarea que distintas personas puedan desempeñar, sino que es una expresión rígida que no depende, que no se adhiere al individuo que designa por mediación de ninguna descripción. ¿Sí? En cambio, en el polo opuesto de expresiones como Nixon encontramos estas otras descripciones, ¿no? El primer presidente de Canadá podría haber sido otro individuo del cual, de hecho, el estudiante más alto en esta clase. Y aquí tenemos un caso particular porque, aunque esto es una descripción, funciona como un designador rígido, ¿no? La suma de 3 y 5, ¿cierto? Eso es una expresión que solo aplica a solo un individuo en todo el mundo posible, el número 8. Entonces uno puede designar al número 8 de esta manera o mediante su nombre propio, digamos, ¿no? Hay la mayor parte de las descripciones definidas son como el presidente de Estados Unidos, pero hay unas pocas descripciones definidas que funcionan como nombres propios, ¿no? Es una excepción. Entonces, cuando yo empleo el nombre José Antonio Caz, lo uso para designar a uno y el mismo individuo en toda situación concebible, y eso incluye las situaciones más variadas. Hay distintos mundos alternativos. Por ejemplo, puede ser que José Antonio Caz cambie de nombre, pero yo puedo estipular que ese nombre yo voy a entender por él siempre al mismo individuo. Puede ocurrir también que, perdón, estoy arreglando la pantalla. Puede ocurrir también que nadie lo llame por ese nombre en otro mundo. Puede ocurrir que nadie hable castellano en un mundo distinto, pero aún así, un designador rígido va a trazar a ese objeto en todos los mundos por los que atraviese. Ok, entonces Benjamin Franklin y el autor de los bifocales, Anton Bruckner y el autor de la Cuarta Sinfonía Romántica. Todos esos son términos singulares que aplican a un objeto, una obra, una persona. Pero también hay identidad y equivalencia frecuentes entre términos generales. Y aquí nos acercamos más cuando hablamos de las equivalencias frecuentes o las identidades que se procuran establecer entre términos generales. Nos acercamos al escenario del dolor, ¿no es cierto?, y de la fibra C. Nos acercamos al escenario de los reduccionistas australianos. Aquí tenemos 4 expresiones generales. Agua, H2O. La expresión H2O también es un término general, porque uno puede predicarla de un conjunto de muestras de agua, ¿no es cierto? Uno dice, el líquido que hay en esta botella es H2O, el que hay en este vaso también, el que hay en este charco también, el que hay en esa nube también. Entonces uno puede, por así decir, enunciar esa expresión de múltiples individuos. Entonces ahí tenemos términos generales, agua, H2O. Pero yo también puedo designar el agua en este mundo nuestro mediante esta expresión, la bebida favorita de mi abuela. Es un ejemplo de John Searle, le pido disculpas. No le gusta el ejemplo.
Si la abuela, parece que la abuela de Cheryl era abstemia, ¿cierto? No bebía alcohol, entonces lo designado por esta descripción definida es lo mismo, el mismo líquido que lo designado por la expresión agua. Yo puedo también designar ese mismo líquido con otra descripción alternativa, el líquido con el que calmo la sed. Estas cuatro expresiones genéricas son todos referenciales y por lo tanto uno puede establecer, uno puede vincularlas mediante signos de identidad. Ahora, es claro que no todas estas cuatro expresiones son descripciones definidas. Perdón, son designadores rígidos. Hay dos descripciones definidas y dos designadores rígidos, ¿no? Agua y H2O son designadores rígidos porque me sirven para trazar distintas muestras del mismo líquido en múltiples universos alternativos. Pero hay múltiples universos alternativos en los cuales que yo puedo conseguir fácilmente, en los cuales la bebida favorita de mi abuela ya no designa el mismo compuesto que el nombre agua, en términos general agua. O la descripción definida, el líquido con el que calmo la sed, designa al agua en el mundo actual, pero es fácil diseñar un escenario alternativo en el cual el líquido con el que yo calmo la sed es el aguardiente y no el agua. Entonces, estos escenarios alternativos son fácilmente concebibles. Es más difícil concebir un mundo en el cual el agua no sea agua, o el H2O no sea H2O, o el agua no sea agua. Pero en cambio es muy fácil diseñar un escenario alternativo en el cual el agua no es el líquido con el que sacio mi sed, ni tampoco es la bebida favorita de mi abuela. Entonces, esa diferencia en la concebibilidad nos muestra que aquí tenemos dos tipos de expresiones, que son cambiando lo que hay que cambiar en el ámbito de los términos generales, lo que la expresión José Antonio Caz era en nuestro ejemplo anterior. La expresión José Antonio Caz, la expresión Gabriel Boric, o la expresión Benjamin Franklin y el inventor de los lentes bifocales, o el autor de la Sinfonía Romántica, Anton Bruckner. Esos son términos singulares, pero acá tenemos términos generales. Todos estos son términos generales. Pero agua y H2O designan rígidamente su objeto y nos permiten rastrearlo de todo el mundo posible, ¿no? Un poco lo que hacen los químicos cuando se enfrentan con distintas muestras de líquidos superficialmente similares. Claro, lo que hace un químico, no te preocupes. Lo que hace un químico cuando encuentra con distintas muestras de líquidos superficialmente similares es testear su composición molecular. ¿Cierto? Testear su composición molecular y verificar que alguna de esas muestras ejemplifica el agua y otra de esas muestras no. Entonces, el agua y el H2O, ¿no?, designan rígidamente su objeto en todo momento posible. ¿Cómo queda de manifiesto eso? ¿Por qué decimos que el agua y el H2O son designadores rígidos? Porque un mundo en el que el agua no sea agua, o en que el H2O no sea H2O, es un mundo inconcebible, ¿cierto? Que, podríamos decir, no hay ningún escenario imaginable en el cual una cosa pueda continuar siendo sí misma y al mismo tiempo dejar de ser, ¿no? Eso es algo que no puedo imaginar. Yo no puedo imaginar un mundo en el cual una cosa sea distinta de sí misma y continúe siendo ella, sin embargo. Parece que hay un límite de nuestras capacidades de concebir. No me puedo imaginar un caso en el cual el agua, sin ser agua, continúe siéndola, o el H2O continúe siendo H2O, pese a que ya no lo es. Esos son escenarios inconcebibles. Entonces, en cambio, un mundo en el cual el agua no sea la bebida favorita de la abuela es un mundo fácilmente imaginable. Y es fácilmente imaginable pese a que esas dos expresiones, agua y la bebida favorita de la abuela, designan efectivamente el mismo objeto en este mundo. Y que yo puedo, si yo quiero, puedo construir un lenguaje muy artificial en el cual yo reemplace la palabra agua por el líquido favorito de mi abuela, y nunca hable de agua, a lo mejor es una combinación de vocales y consonantes que me resulta muy desagradable, entonces decido reemplazar la palabra agua en todas mis proposiciones, en mi uso cotidiano del lenguaje, reemplazar cada vez que uso la palabra agua, uso en realidad la descripción definida, la bebida favorita de mi abuela, ¿no? Okay. Entonces, claro, aun cuando esas expresiones son coextensivas,
es muy fácil imaginar a una de ellas sin la otra, ¿no es cierto? Es muy fácil imaginar un mundo en el cual el agua no sea la vida favorita de mi abuela, pero es muy difícil imaginar un mundo en el cual el agua, siendo agua, deje de ser agua. Un mundo en el cual el agua no sea agua, eso ya es más difícil. Disculpa, Gustavo. Todo se basa en que si hay confusión o vaya a tomar antes. No, no. Sí, en el fondo se basa en nuestras intuiciones modales, podríamos decir, respecto de necesidad de contingencia, y se basa en el modo en que los términos, en las distintas maneras en que los términos se anclan a sus objetos en escenarios contrafácticos. Por ejemplo, o sea, son esas dos cosas, son nuestras intuiciones modales que ponen a prueba qué cosas son concebibles y qué cosas no son. Un poco la manera en que Descartes decía, ¿no es cierto?, que si puedo imaginar mi cuerpo, yo me puedo imaginar a mí mismo sin mi cuerpo, ¿no es cierto? Pensaba Descartes, y eso muestra que yo no soy mi cuerpo. ¿Ah? Un argumento parecido al de Sócrates en el Alcibiades. Claro. Bueno, son argumentos que tienen que ver con las intuiciones modales, con lo concebible y con lo inconcebible, por una parte, y por otra, con el modo en que las expresiones designan a sus objetos en distintos escenarios contrafácticos. Tiene que son esas dos cosas. Un punto como de filosofía del lenguaje y un punto más como modal, que tiene que ver con lo posible y lo necesario. ¿Okay? Bueno, entonces ya nos vamos acercando. Ok, y aquí tenemos dos proposiciones de identidad, digamos, que son verdaderas, ¿no? El agua es aquel líquido con el que calmo la sed, y Pablo Neruda es el autor del canto final, ¿no? La primera de esas proposiciones conecta dos términos genéricos, y la segunda de esas proposiciones conecta dos términos individuales. Proposiciones verdaderas ambas, ¿no? Ahora, estas proposiciones son verdaderas, pero no son necesariamente verdaderas. Esto es bien interesante, ¿no? Uno puede, ¿por qué no son necesariamente verdaderas? Porque es fácilmente concebible un mundo alternativo en el cual el canto en general no alcanzó a ser escrito por Pablo Neruda, o sea, falleció antes de escribirlo. O hay un autor que lo escribió. Es fácilmente concebible un mundo en el cual Pablo Neruda sigue, esa expresión nominal sigue designando al mismo individuo, aun cuando ese individuo nunca compuso el canto general. Hay maneras de disociar las expresiones que están a uno y otro lado del signo de. Entonces son proposiciones verdaderas, pero son prácticamente verdaderas y no necesariamente verdaderas. El agua es aquel líquido con el que calmo la sed, pero es fácil imaginar escenarios alternativos en los cuales es la ginebra del líquido con el que calmo mi sed. Ahora, en cambio, una proposición no solo es verdadera, sino que es necesariamente verdadera si su falsedad es inconcebible. Es decir, si entre la descripción, el líquido con el que sacio la sed y agua, si fuese inconcebible, ¿no es cierto? Si fuese inconcebible la falsedad de esa proposición y hasta la cabeza todo es decir, yo no puedo diseñar alternativas cuál esa proposición es falsa. Por eso es que se define sea el modo en que yo modele escenarios alternativos, la proposición en cuestión es verdadera. Ahora, las proposiciones que aparecen ahí arriba, en lila, digamos, morado, son verdaderas, pero ciertamente no son necesariamente verdaderas. Porque no todos los escenarios que yo puedo imaginar en los cuales hay agua, ¿por qué será que cuando yo digo que el agua es el líquido favorito de mi abuela, esta proposición, aunque es verdadera, no adquiere
la rúbrica de la necesidad. No alcanza a ser necesariamente verdadera aun cuando sea verdadera. Bueno, puede tener que ver con el hecho de que lo que está a la derecha de la cópula no es un designador líquido, sino que en realidad es una descripción que no se aferra al mismo individuo en todos los mundos posibles. O sea, aunque agua es una etiqueta que se aferra al mismo líquido en todos los mundos posibles, y podríamos decir que se aferra a su objeto como José Antonio Caz se aferra al suyo. O sea, el agua nombra el mismo líquido en todos los escenarios, tal como José Antonio Caz nombra el mismo individuo en todos los escenarios electorales imaginables, digamos, ¿no? Bueno, el líquido con el que Calmo nacer o el líquido favorito de mi abuela puede nombrar distintas entidades en distintos escenarios contrafácticos concebidos, ¿no? Tal como el presidente de Chile puede nombrar distintos individuos en distintos escenarios contrafácticos concebidos. Entonces, pareciera ser que allí hay algo en el hecho de que cuando las dos expresiones que hay flexible, cuyo valor cambia según uno va modulando el escenario en el cual ese término figura, ¿no? Ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, el líquido con el que Calmo Lacer no designa rígidamente al mismo objeto en todos los escenarios imaginables. Yo incluso puedo seguir siendo el mismo individuo, pero modelar, modelar y estrategia para hacer. Puede haber otros mundos en los cuales yo prefiera otros líquidos, ¿no? Así que la expresión puede nombrar distintos objetos ¿no? Y aquí en cambio, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos haciendo acá es comparar estas identidades, digamos, ¿no? Agua es aquel líquido con el que se hace el hacer. Neruda es el autor del Canto General, no sé, Cervantes el autor del Quijote, Bruckner el autor de la Cuarta Sinfonía. Comparar esos enunciados de identidad con estos otros enunciados de identidad que parecen ser mucho más fuertes. Cuando uno dice agua es H2O o Pablo Neruda es Neftalí Reyes Basualto, es muy claro que, por ejemplo, Neftalí Reyes Basualto no se relaciona con Pablo Neruda, como el presidente de Chile en ejercicio se relaciona con Gabriel Boric, ¿cierto? O sea, aquí tenemos una expresión que no puede dejar de designar a ese individuo. Donde quiera que Pablo Neruda existe, el nombre de Neftalí Reyes Basualto se aplica. En cambio, donde quiera que Gabriel Boric existe, el nombre presidente de Chile no se le aplica. Porque hubo un momento en el cual un nombre se aplicó sin el otro, y ahora un momento en el cual un nombre se volverá a aplicar sin el otro. Gabriel Boric ya no será compañero presidente en unos 5, 6, 7 años más. A menos que ustedes decían bueno, entonces, aquí lo que tenemos es que estas expresiones, hay podríamos decir un enlazo más fuerte, la cópula vincula de distinta manera el agua con el H2O y a Pablo Neruda con Neftalí Reyes, de lo que vinculaba a José Antonio Caz o a Gabriel Boric con presidente de Chile en ejercicio. Y eso puede tener que ver con que las expresiones que figuran a ambos lados del signo de identidad son en este caso designadores rígidos. Y aquí viene entonces el axioma, ¿no? La idea es que si una proposición tiene la forma A es igual a B, y las expresiones que figuran a cada lado del signo de identidad designan rígidamente, es decir, se aferran a su objeto de tal manera que no lo sueltan, y sea cual sea el mundo que yo modele imaginativamente, esos términos designan al mismo individuo en estos mundos. Bueno, entonces, si eso ocurre, ¿no? Si uno tiene una proposición de esta forma, y acá, y las dos expresiones que plantean el signo de identidad son designadores rígidos, bueno, dado que ambas expresiones se refieren a la misma cosa en todo el mundo posible, porque eso es un designador rígido. Un designador rígido es una expresión que nace con el propósito de rastrear un objeto en todo el mundo posible, en todo escenario contrafáctico concebible. Bueno, entonces, si dos expresiones, si dos designadores rígidos están a uno y otro lado del signo de igualdad, quiere decir que esos designadores se refieren al mismo, no solo nombran al mismo objeto, sino que nombran al mismo, porque Caz y presidente de Chile en ejercicio nombran el mismo objeto en el mundo posible. O Gabriel Boric y presidente de Chile nombran el mismo objeto en nuestro mundo.
Pero si una proposición tiene esa forma y las expresiones que hay a uno y otro lado del signo de igualdad son designadores rígidos, dado que un designador rígido se refiere a la misma cosa no solo en un mundo, sino en todo el mundo posible, la afirmación que los vuelve iguales será verdadera no solo en ese mundo, sino que será verdadera en todo el mundo posible. Lo que es lo mismo que decir que esa afirmación será necesariamente verdadera. Necesariamente, o sea, Pablo Neruda, Neftalí Reyes Basualto es una afirmación necesariamente verdadera. Si son idénticos acá, son idénticos siempre. No hay un mundo posible en el cual yo ocupe el seudónimo de Pablo Neruda y nombre una persona distinta de Pablo Neruda. Es básicamente eso. Claro. No hay un mundo imaginable, no hay un escenario concebible en el cual yo me sirva del seudónimo de un autor para nombrar a una persona distinta de ese autor, ¿no? Donde quiera que yo use el seudónimo, estoy nombrando a la misma persona que designo mediante el nombre propio. ¿Okay? Entonces, cualquier mundo, claro, entonces cuando eso ocurre, ¿no es cierto? Hay la proposición agua es H2O no solo es verdadera, sino que es necesariamente verdadera, ¿no? Veamos cómo se desglosa esto de una manera un poquito más intuitiva. Bueno, cualquier mundo en el cual el agua existe es un mundo en el cual el agua consiste en H2O. Y cualquier mundo en el cual Pablo Neruda existe es un mundo en el que la expresión de Neftalí Reyes me sirve para rastrear y para nombrar no a un individuo distinto de Pablo Neruda, sino que me sirve para rastrear precisamente a ese individuo y no a otro. Ahora, uno podría decir, bueno, pero en realidad yo puedo imaginar un mundo, después de todo no es tan inconcebible, eso es lo que uno podría intentar hacer acá. Bueno, pero después de todo, aunque tú me digas que cualquier mundo en el que el agua existe es un mundo en el cual el agua es H2O, yo puedo imaginar un mundo en el cual el agua está hecha de otros materiales. ¿Por qué no cabe imaginar un mundo en el cual el agua exista sin ser H2O? Por ejemplo, otro ejemplo que da Kripke, que es muy bonito, es que el oro el oro es el elemento número 97 en la tabla de los elementos de Mendeleev, la tabla periódica de los elementos, el número 97. Ahora, claro, uno puede pensar en un mundo en el cual el oro no es un elemento simple, el elemento simple número 97, sino que uno puede pensar, bueno, pero el oro podría ser una aleación, tal como el cobre, una aleación. Yo puedo imaginar un mundo en el cual el agua no es H2O, y también puedo imaginar un mundo en el cual el oro no es una aleación, un compuesto, no es algo simple. Bueno, pero si agua y H2O son idénticos, lo que yo estoy imaginando, en realidad no estoy imaginando un mundo en el que el agua sea otra cosa, un mundo en el que el agua tenga una composición química diferente de la que tiene en este mundo, sino que estoy imaginando un mundo en el cual el agua no es agua, digamos, y eso sería contradictorio. O sea, cuando creo que estoy imaginando un mundo en el cual el agua no es H2O, lo que estoy haciendo, que no es imaginar, ya no estoy imaginando el agua, sino que estoy imaginando un cuerpo líquido que tiene las mismas propiedades superficiales del agua, pero que tiene una estructura molecular distinta. Entonces ya no estoy pensando el agua, porque agua si agua y H2O son idénticos, digamos, cuando pienso que el agua no es H2O, ya no estoy pensando en el agua, estoy pensando en un compuesto químico distinto que tiene las mismas propiedades superficiales del agua. O cuando pienso en el oro como en una aleación de dos metales, ya no estoy pensando en el oro, sino que estoy pensando en un compuesto, perdón, un metal, claro, un metal compuesto que tiene las mismas propiedades superficiales del oro, pero que ya no es oro, digamos, porque el oro es el elemento químico 97 en la tabla periódica de los elementos, ¿no? Entonces, suponer que uno puede romper estas identidades, digamos, suponer que uno puede pensar el agua como siendo otra cosa que el H2O, y suponer que uno puede pensar el agua como siendo algo distinto de H2O, es lo mismo que suponer que uno puede pensar el agua como siendo algo distinto del agua, que el agua es idéntica a la H2O. Entonces, eso es imposible, es contradictorio. Por eso yo les decía en la clase pasada que uno puede imaginar un mundo en el cual que espero no sea fósforo, ¿se acuerdan?
Claro, no se puede, pero podría haber un mundo en el cual Hespero no es fósforo. Bueno, pero eso en realidad a veces es posible, pero es contradictorio. Porque lo que yo estoy imaginando, cuando imagino un mundo en el cual Hespero no es fósforo, en realidad, si Hespero y fósforo son idénticos, eso es como imaginar un mundo en el cual Hespero no es Hespero y fósforo no es fósforo. Bueno, eso lo vamos a ver enseguida, pero eso es lo que se llama ilusiones de contingencia. O sea, parece ser que es posible que el agua no sea H2O, pero en realidad cuando pienso en el agua como algo que no es H2O, ya no estoy pensando en el agua, estoy pensando en otra cosa que toma su lugar y tiene las mismas propiedades superficiales, ¿cierto? Pero que ya no sería agua. Incluso antes de esta transparencia, me parece que podemos entrar en el tema de las intuiciones contrafácticas, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora. O sea, básicamente nosotros tenemos una intuición que pone límites a los escenarios alternativos que podemos imaginar. O sea, de hecho, esta pared que tenemos con tantas configuraciones alternativas son como mundos posibles, como escenarios alternativos. Entonces podemos imaginar múltiples mundos alternativos, pero hay ciertas restricciones mínimas que tenemos que... La variabilidad no puede ser infinita. ¿Por qué? Porque si nos hacemos esa pregunta, la pregunta es dramática, ¿no? ¿Podemos concebir un objeto que deje de ser sí mismo sin dejar de serlo? Bueno, es como un límite. O sea, ¿podemos pensar en algo que sin dejar de ser lo que es, deje de serlo? ¿Es concebir un objeto que sin dejar de ser lo que es, deje de serlo? Bueno, la verdad es que eso no es posible. Porque, bueno, pero precisamente eso sería imaginar un mundo en el cual Hesperus no es fósforo. Porque en realidad, en la medida en que efectivamente hay una identidad entre el lucero matutino y el lucero vespertino, en la medida en que Hesperus y fósforo son nombres alternativos del mismo objeto, a ver, el planeta Venus, que aparece en la mañana o en la tarde, ¿no es cierto? Si es verdad que Hesperus y fósforo son nombres alternativos del mismo objeto, imaginar un mundo en el cual Hesperus no es fósforo es como imaginar un mundo en el cual Venus no es Venus, que es atentar contra el principio de identidad. Entonces nosotros tenemos como una ilusión psicológica de contingencia cuando creemos imaginar un mundo en el cual el agua está hecha de otro compuesto químico, el agua no es H2O. Y la ilusión es la siguiente. No sé si te podría pedir, Víctor, que leyeras este párrafo. ¿Sí? Cuando creo imaginar un mundo en el que Hesperus no es fósforo o Alma no es fósforo, lo que en realidad imagino es un mundo cualitativamente idéntico al actual, que se ve igual al actual, en el cual hay dos cuerpos celestes ocupando las posiciones en nuestro mundo ocupan, efectivamente un solo cuerpo celeste. Claro, nosotros tenemos, en el mundo actual, hay un solo cuerpo celeste, el planeta Venus, que por la mañana ocupa una cierta posición y por la noche ocupa otra posición distinta en el firmamento, ¿no? Cuando yo creo imaginar un mundo en el cual Hesperus, el lucero matutino, no es fósforo, el lucero vespertino, en realidad no estoy imaginando eso, porque eso es contradictorio, es imposible. Lo que estoy imaginando es un mundo alternativo al actual, en el cual las posiciones que un solo cuerpo celeste ocupa en este mundo alternativamente son ocupadas en ese otro mundo por otros cuerpos distintos, ninguno de los cuales es ninguno de los cuales es fósforo, porque ambos son el mismo cuerpo. Entonces, ninguno de esos dos cuerpos celestes que yo imagino son Hesperus o fósforo. O sea, no que yo imagine un mundo en el cual el lucero matutino no es el lucero vespertino, aunque me parece imaginable, o un mundo en el cual, no que yo pueda imaginar un mundo en el cual Clark Kent no sea Superman. Porque eso es lo mismo, imaginar un mundo en el cual Clark Kent no es Clark Kent y Hesperus no es Hesperus. Claro. Entonces, estos son como ilusiones de contingencia. O sea, claro. Bueno. Claro, en fondo, cuando hay una sola cosa que se muestra de dos maneras, esa cosa no puede dejar de ser la otra sin dejar de ser sí misma. Si hay un solo cuerpo celeste que yo denomino Venus, o alternativamente
¿Qué es el fósforo? Pedirle que sea uno sin ser al mismo tiempo el otro es lo mismo que pedirle que deje de ser sí mismo. Entonces, por eso es fósforo es una proposición no solo verdadera, sino necesariamente verdadera. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, aquí, y con esto cerramos hoy. ¿Qué hora es? Perdón. Sí, ya estamos en la hora. ¿Cuánto queda? 10. Ya. Entonces, apliquemos lo que nos dice ahora a la ilusión, al proyecto más bien de identidad mente-cerebro de los fisicalistas australianos, que procuran decir que determinado estado mental es idéntico a un estado cerebral y que es una identidad espírita, dicen ellos, aun cuando descubierta a posteriori. Con ese mismo objeto, aquí yo puedo trazar una precisa sensación en múltiples escenarios alternativos, ¿no? La expresión jaqueca designa rígidamente el mismo objeto en múltiples mundos posibles. Claro, esa expresión nombra una precisa sensación. Yo puedo modelar la expresión jaqueca. Es un sense data, por así decirlo, algo que yo puedo experimentar con mucha intensidad y que cada uno de nosotros sabe muy bien qué es lo que está diciendo. Todos conocemos esa pulsación en las sienes, ese dolor intenso, todo designado rígido. Pero a esa misma sensación de bombeo sanguíneo incesante, de pulsación en las sienes, ¿no?, me puedo referir de una manera flexible, usando esa otra expresión alternativa. 2 puntos. La sensación que tengo en mi cabeza cada vez que debo denunciar. Esa es una manera alternativa de aludir a la misma sensación que yo puedo identificar mediante el designador rígido jaqueca, que nombra esa sensación en todos los mundos posibles. Pero a diferencia de la palabra jaqueca, la descripción definida, la sensación que tengo en mi cabeza cada vez que bebo demasiado, es un designador flexible, que, claro, ocurre que nombra lo mismo que nombra la palabra jaqueca en este mundo, pero hay muchos escenarios contrafácticos en los cuales esa expresión o descripción definida podría designar otras cosas. Podría designar, por ejemplo, una grata sensación de mareo, como dice el. Claro. O sea, la sensación que tengo en mi cabeza cada vez que bebo demasiado tiene un arco, puede ser, digamos, instanciada, simplificada, satisfecha por distintas sensaciones, no designa rígidamente jaqueca, no es sinónimo de jaqueca. Puede ser que hay gente que reacciona de distinta manera a la ingesta de la misma cantidad de alcohol, ¿cierto? Hay gente que tiene buena cabeza, gente que, bueno, queda tumbada enseguida, etc. ¿Cierto? Y él lo sabe, ¿no? Hay distintas actividades universitarias que se caracterizan. Entonces, claro, la expresión, la sensación que tengo en mi cabeza cada vez que bebo demasiado, es un designador sumamente flexible. Con su objeto de la manera en que Gabriel Boric se vincula con el suyo, no de la manera en que el presidente de Chile en ejercicio se vincula con su referente o esta otra expresión se vincula con el suyo, la sensación que tengo en mi cabeza cada vez que bebo en exceso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos cuando el fisicalista australiano establece su ecuación de identidad? El fisicalista australiano establece, no dice que la jaqueca es idéntica a la sensación
designador rígido como Anton Bruckner con un designador flexible como el autor de la Sinfonía Romántica. En esos casos, es evidente que uno puede tener una cosa sin tener la otra. Efectivamente, cuando yo establezco aquí estamos hablando de jaqueca, pongamos que cierto subconjunto de las fibras. Entonces, ahí hay dos designadores rígidos. Como vimos en la transparencia anterior, allí donde hay la expresión de identidad no solo es necesaria, sino que no solo es verdadera, sino que es necesariamente verdadera, porque un designador rígido es una expresión que rastrea un objeto, no solo se le aplica en este mundo, sino que se aplica en todos los mundos posibles. No es un designador rígido, no es una expresión como el presidente de Chile en ejercicio, sino que es una expresión como José Antonio Cast. Entonces, cuando lo que tiene es que a uno y otro lado de la expresión de identidad hay designadores rígidos que me sirven para rastrear uno y solo un fenómeno en múltiples escenarios contrafácticos. Pero resulta que si esto es verdadero, tendría que ser necesariamente verdadero. Pero, ¿cómo podemos testear si esta proposición, ¿sabes? La jaqueca es la estimulación de la fibra C sub 2, es necesariamente verdadera? Bueno, podemos someterla al test de concebibilidad, ¿no es cierto? Es decir, esta proposición que hace la ecuación entre la jaqueca y la fibra C sub 2 será necesariamente verdadera si su falsedad es inconcebible. Sí, por así decir, tan inconcebible es que la jaqueca sea otra cosa que la activación de la fibra C sub 2, como que un triángulo no sea un polígono bilateral, ¿no es cierto? Es decir, que uno no pueda concebir la falsedad de esa información, que no haya un escenario contrafáctico imaginable en el cual uno pueda tener jaqueca, pero no tenga activación de las fibras C sub 2, uno pueda tener activación de las fibras C sub 2 sin tener jaqueca. Ahora, hay múltiples escenarios en los cuales hay múltiples animales a los cuales atribuimos dolor y que no tienen nuestra misma neurología. Entonces, pareciera ser que puede haber dolor sin que haya estimulación de la fibra C, ¿cierto? Y además, es bastante claro que uno puede imaginar escenarios en los cuales uno siente dolor y no necesariamente las propias fibras C están sujetas a estimulación directa, ¿no? Es decir, por lo menos no resulta tan inconcebible que el dolor no consista en la estimulación de la fibra C, como si resulta inconcebible que el agua no sea H2O, o que el oro sea una aleación, o que Bruce Wayne no sea Batman. Tendría que ser así de inconcebible, así de internamente contradictorio. Porque cuando uno dice que el agua no puede dejar de ser H2O, lo que está diciendo es que si el agua dejara de ser H2O, no es que dejaría de ocurrir el agua al agua, sino que el agua dejaría de ser agua. Entonces, esa tendría que ser la relación conceptual que falta, ¿no?, entre el dolor y la activación de la fibra. Entonces, una proposición de identidad entre dos designadores rígidos requiere que para que esa proposición sea verdadera, sea necesariamente verdadera. Y eso es mucho de ir. Ya Descartes se dio cuenta que podemos concebir una cosa sin la otra, y la facilidad con que podemos concebir una cosa sin la otra muestra que no son rigurosamente idénticas, es decir, que no son necesariamente verdaderas. Pueden ser fácticamente verdaderas en un escenario concreto, en el caso, por ejemplo, de la especie humana, pero en múltiples otros casos en los cuales puede haber dolor sin fibra C.
color. Y por lo tanto el argumento de identidad tipo, el argumento de identidad entre tipos de estado mental y tipos de estado celular fracasa porque recurre a relacionadores rígidos que por el mero o sea, las jaquecas múltiplemente realizables, múltiples organismos que estamos en la física multiplicidad de la mesa. Por lo tanto, las jaquecas bueno, eso es, no sé, no quiero aburrirlos más, podemos volver sobre esto la próxima clase, ¿les parece? Yo sé que esta cuestión es particularmente densa, así que voy a subir este PowerPoint al Canvas y lo conversamos, ¿les parece? Lo podemos conversar la próxima clase, si ustedes tienen tiempo para echarle una mirada, podemos abrir una media hora inicial donde que hablemos sobre esto. ¿Vale? Ya. Gracias, muchas gracias. Sí, Que tenemos que Aristóteles con su realidad es brutal. claro. Porque cree que hay cosas, pero también este tipo de sustancias, reducciones, cualidades, cantidades, locaciones, situaciones. Cree que el mundo genera algo de ese tipo de cosas. Porque podía es que el budismo el momento que se usa en la producción. Entonces, solo que tenemos que todo es material, es verdad, que todo es material. Todo es mente, la materia es mente. Que todos los fenómenos son mentales. Muchas gracias por tu tiempo. Entonces, monita idealista y monita materialista. Gente muy loca que cree que por todo lo material que todo es igual. Eso es el mundo. pero se Dualista. No, muchas gracias. Muchas gracias. Claro, bueno, tenemos que conversar de estas cosas. Fue muy nebuloso. Ya haremos la nueva persona de pronto. Se puede intervenir. Gracias. Ya, se contrapone con el. Y eso se contrapone con el. Claro, el dualismo cree que hay dos sustancias, aquí hay mente y material, y que están misteriosamente vinculadas entre sí, pero son cosas súper distintas. Ya. Súper distintas. ¿Qué lo otra? Ya. Hay mente fuerte que... Muchas gracias.